Cordial saludo, apreciados hermanos y hermanas. El Nuevo Testamento continuamente nos está llamando a que podamos nosotros confiar incondicionalmente en el Señor en medio de las circunstancias más confusas y adversas que un cristiano pueda experimentar. No obstante, es muy común, es muy normal y más de lo que nosotros pensamos que como creyentes, cuando estamos viviendo en medio de circunstancias confusas y adversas, empecemos a preguntarnos si realmente Dios está manifestando su obrar, está manifestando su carácter, está manifestando su gracia. Es muy común porque un profeta en el Antiguo Testamento llamado Habacuc también tuvo esta misma experiencia. En medio de unas circunstancias que se salían de lo normal y que eran bastante complejas, él protestó y se quejó contra Dios para demandar una respuesta del por qué Dios no actuaba pronto ante sus súplicas y ante sus necesidades. Así que este estudio bíblico, estimados hermanos, tiene el propósito de hacer un breve panorama en el libro de Habacuc para que nosotros podamos ver cómo fue que él afrontó toda esta experiencia interna, todo este conflicto interno que él tuvo sobre el obrar de Dios en medio de circunstancias trágicas y confusas. Considero que esto es apropiado por lo que está pasando hoy en día respecto al coronavirus, y no solamente el coronavirus, sino muchas cosas e injusticias que ocurren a nuestro alrededor a diario. Para esto quiero que vayamos al profeta Habacuc, quiero que tome su Biblia y pasemos estos minutos estudiando al profeta Habacuc. Vamos a ir al profeta Habacuc, vamos a comenzar en nuestro estudio bíblico. En el capítulo 1 recuerda hacer un panorama de la experiencia que tuvo el profeta Habacuc. Y como tema general de este estudio bíblico que vamos a realizar es que las circunstancias adversas y confusas no deben opacar nuestra confianza en el Señor. Ese es el tema del cual vamos a estar hablando. Que las circunstancias adversas y confusas no deben opacar nuestra confianza en Dios. Y vamos a ver esto bajo tres consideraciones que vamos a realizar con base en el libro de Habacuc. La primera consideración que vamos a hacer es una oración de queja y la respuesta de Dios al profeta. En segundo lugar, vamos a ver una oración de protesta y la respuesta de Dios al profeta. Y en tercer lugar, vamos a ver una oración renovada de alabanza a Dios. Así que este estudio lo vamos a resumir bajo esas tres consideraciones. Así que vamos a ver la primera. La primera es una oración de queja y la respuesta del Señor. En el capítulo 1 del libro de Habacuc, el versículo 1 y el versículo 2, quedó registrada la oración de queja del profeta Habacuc a Dios en medio de las circunstancias confusas y difíciles que estaba viviendo la nación de Judá en aquella época. Vamos a leerlo. Dice el versículo 2 y versículo 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En esta oración, Habacuc registra en primer lugar el contexto y la situación en la cual se encontraba Judá en aquella época. Dos palabras pueden resumir esto, y es una circunstancia confusa. En aquella época había violencia, había injusticia, había crueldad. El pueblo israelita se había alejado completamente
de hacer la voluntad de Dios. El pueblo israelita había apartado su camino de hacer la voluntad de Dios, y todo esto bajo la influencia que los reyes durante toda la generación de Judá habían dado para con el pueblo. Así que el pueblo a este punto está viviendo en una decadencia espiritual grande, pero ante toda esa circunstancia es muy interesante que en el libro del profeta Habacuc no hay una voz de acusación contra el pueblo. Normalmente lo que sucedía era que los profetas acusaban al pueblo por su pecado, les hacían darse cuenta de su pecado. Pero en el profeta Habacuc no es así. En el profeta Habacuc no vemos al profeta yendo a confrontar al pueblo, yendo a acusar al pueblo, llamando al pueblo al arrepentimiento, sino que todo lo contrario. En el libro del profeta Habacuc vemos es una reflexión personal acerca de las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. Y la conclusión a la que él llega en esta primera oración que él hace tiene por lo menos dos partes. En el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Es decir, Señor, le dice Habacuc a Dios, Señor, tú no me oyes. Señor, tú no nos estás escuchando nuestras oraciones. ¿Qué acaso no te das cuenta de las injusticias? ¿Acaso eres indiferente, Dios, a nuestros dolores y a nuestras necesidades? Señor, ¿por qué no respondes nuestras oraciones? Es lo que el profeta Habacuc se pregunta. Es lo que tiene en conflicto su alma. ¿Por qué, Señor, no nos has respondido a nuestras plegarias? ¿Acaso no estás? ¿Acaso no has puesto atención a lo que está sucediendo en nuestra nación? Pero el versículo 3 y 4 también vemos que el profeta Habacuc trata de culpar al Señor por los problemas por los cuales está pasando la nación de Judá. En el versículo 3 y en el versículo 4, especialmente en el 3, dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces? El profeta está quejándose y culpa al Señor, tratando de decir que por la pasividad del Señor, por la no actuación del Señor, es que el profeta tiene que experimentar toda esa situación de injusticia, toda esa situación de violencia. Así que en un sentido, el profeta está culpando al Señor de la situación que se está viviendo en la actualidad. No está de más decir que muchas veces, y seríamos mentirosos si no lo reconocemos, nos hemos sentido de la misma manera que el profeta Habacuc. Cuando estamos padeciendo una circunstancia extrema de confusión y de injusticia, y clamamos al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón, y estudiamos la palabra, y oramos, y hacemos todo lo que el Señor nos ha dejado para buscar su voluntad, y aún así no hallamos respuesta, empezamos a quejarnos y empezamos a preguntarnos si realmente el Señor está obrando, si realmente el Señor está escuchando, y empezamos a culpar a Dios. Señor, esto que está pasando en mi vida es culpa tuya, porque tú no has hecho nada, tú no has hecho nada. Y resulta que en la mayoría de los casos es porque nosotros mismos nos hemos buscado los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, no siempre es así, como era el caso del profeta. El profeta no tenía la culpa, pero tampoco la culpa la tenía Dios. La culpa la tenía el pueblo, porque el pueblo había caído en rebelión y en pecado para con Dios. Pero también del versículo 5 al versículo 11 vamos a encontrar la respuesta de Dios. Pues cabe decir que cuando una persona busca sinceramente al Señor, cuando inquiere verdaderamente en su voluntad, el Señor es misericordioso y el Señor responde, no solucionando el problema, no solucionando la crisis, pero el Señor siempre responde de una u otra manera. Y aquí la respuesta que va a recibir Habacuc es la respuesta que él no esperaba, Vamos a leer versículo 5 al 11. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 8. Dice el Señor: mirad entre las naciones
y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os la contare, no la creeréis. Porque he aquí, dice el Señor, yo levanto a los caldeos, a los babilónicos, nación cruel y poderosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Versículo 7. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Así que la respuesta que el Señor Todopoderoso da a la oración quejumbrosa de Habacuc es: tranquilo, profeta, que mi justicia va a ser traída a través de la nación o del imperio babilónico. Y como vamos a ver a continuación, esa no era la respuesta que el profeta Habacuc quería escuchar. Pero aunque era lo que él no quería escuchar, esa era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que para ajusticiar a la nación de Judá por su pecado, iba a traer una nación aún más malvada, más impía que el propio Judá, para castigar y para desenfundar toda la justicia que el Señor tenía guardada contra la nación de Judá por su pecado. Así que esta es la respuesta de Dios. Ahora vamos a ver la contrarrespuesta del profeta Habacuc, y ese será nuestro segundo punto. Ya vimos el primero, que es la oración de queja y la respuesta de Dios, ya lo vimos. Ahora vamos a ver lo segundo. Vamos a ver la protesta del profeta y la respuesta del Señor. Así que esta protesta del profeta la vamos a hallar en el versículo 12 y vamos a leer lo que nos dice la Escritura. Dice el profeta: ¿no eres tú, le dice al Señor, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Así que la protesta de Habacuc, ¿cuál es? La protesta del profeta es que no le parece para nada correcto que Dios tenga que castigar a la nación de Judá con una nación que es más impía que ellos. Entonces, ¿por qué, Señor? Dice el profeta, ¿por qué, Señor, vas a castigar a tu pueblo con ese método tan abominable? ¿Por qué vas a tener que utilizar una nación tan pagana y tan impía para castigarnos a nosotros? No es justo, Señor, no me parece adecuado. Es lo que el profeta Habacuc le dice al Señor. Pero ante esta protesta del profeta, el Señor también tiene una respuesta que le aguarda. No obstante, antes de ver la respuesta del Señor, podemos pensar en algo aplicativo para nosotros hoy. Y es que cuando estamos pasando por diversas circunstancias confusas e injustas y oramos al Señor, y el Señor nos responde así como le respondió al profeta, a veces no queremos aceptar la respuesta que Dios da. Nos parece una respuesta fuera de lo común, nos parece una respuesta que no es justa, pero la respuesta del Señor siempre va a ser la correcta respuesta. Es como en este tiempo que estamos padeciendo por la pandemia del coronavirus, el aislamiento preventivo que estamos realizando, pero en otras partes del mundo las muertes que el coronavirus está cobrando, la propagación tan rápida que el virus está teniendo, y muchos cristianos oran incesantemente para que esta pandemia pueda cesar, pero a pesar de eso, parece que la propagación de la pandemia es más cruel, es más rápida. Por lo tanto, esa es la respuesta del Señor. La respuesta del Señor es que el Señor
en su plan, quiere permitir que la pandemia se siga propagando. De lo contrario, el Señor ya la hubiera detenido, pero no es así. Así que debemos estar siempre contentos con la respuesta del Señor, así sea difícil de aceptar, así sea difícil de entender. Nosotros debemos aceptar las respuestas que el Señor nos dé a nuestras quejas, a nuestras protestas. Ahora, vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios ante esta segunda protesta que el profeta le hizo a Dios. En el versículo 2 del capítulo 2 vamos a encontrar cuál fue la respuesta del Señor a la protesta del profeta. Dice así: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que oyere en ella, el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la primera parte de la respuesta que Dios da al profeta. Lo que encontramos aquí es sumamente intenso. Es una respuesta sumamente intensa que Dios le da al profeta. En primer lugar, lo que vemos es que Dios le hace un llamado al profeta a que el profeta pueda creer y confiar que lo que Dios ha establecido es en lo que el pueblo ha de confiar, y que el profeta debía escribir en unas tablas el hecho de que Babilonia vendría a castigar a la nación de Judá, porque esa era la voluntad del Señor, y que ese juicio que el Señor iba a traer se iba a cumplir, que ese juicio que el Señor iba a traer iba a ser veraz y fiel, porque Dios es veraz y fiel. Y el profeta entonces debía confiar en la santa, justa y soberana voluntad del Señor. El Señor no se va a equivocar en su obrar, y el Señor quiere despertar en el profeta esa confianza en el carácter perfecto de Dios, que la obra de Dios es perfecta, y que aunque a nosotros nos parezca injusta, y aunque a nosotros nos parezca poco sabia, y aunque no nos gusten los métodos de Dios, eso hay que creerlo, porque esa es la voluntad del Señor. Pero no solamente esto, sino que en el versículo 4 encontramos uno de los versículos más gloriosos para el corazón mismo del Evangelio. Encontramos un versículo importantísimo que más tarde el apóstol Pablo va a citar en dos ocasiones, una en su carta a los Romanos, otra en su carta a los Gálatas, y más tarde, no sabemos si fue Pablo o otro autor, en el libro de los Hebreos también se va a citar este mismo versículo para decirnos que el justo por la fe vivirá. Esta expresión ha de tomarse bajo dos consideraciones. En primer lugar, el justo por la fe vivirá significa que en lugar de estar percibiendo las circunstancias que nos rodean como aquellas que nos gobiernan el estilo de vida, más bien debemos colocarnos por encima de toda circunstancia y confiar que el Señor la está permitiendo con un propósito sabio y santo, y de esa manera viviremos tranquilos, viviremos confiados en que el Señor está haciendo su correcta voluntad. Entonces, en primer lugar, el justo por la fe vivirá significa que en el diario vivir un creyente ha de confiar para que pueda vivir tranquilamente. Pero por otro lado, el apóstol Pablo le da la connotación de aquella fe salvadora que una persona necesita para poder recibir la salvación que el Señor Jesucristo ha consumado en la cruz del Calvario. Así que este pasaje es muy importante. Este pasaje debemos tenerlo subrayados en nuestras Biblias. Este pasaje debemos conocerlo claramente porque es central para el Evangelio que más tarde el apóstol Pablo va a predicar a los gentiles y también a los judíos.
La segunda parte de la respuesta de Dios no solamente es un llamado a la confianza, sino que también es un llamado a que se comprenda de que Dios no es indiferente ante las injusticias que ocurren en su pueblo y contra su pueblo. Pues del versículo 5 hasta el versículo 20, lo vamos a resumir rápidamente, del versículo 5 al versículo 20, nosotros podemos encontrar una descripción que el Señor hace acerca de las condiciones pecaminosas en las que Babilonia y también Judá habían caído. Entonces es como si Dios le dijera al profeta: profeta, no creas que yo no sé que Babilonia es un imperio pagano. No creas que yo ignoro que Babilonia es un imperio cruel y violento. Pues para que tú sepas lo que yo pienso de Babilonia, te lo voy a describir por medio de 5 ayes. 5 ayes. ¿Qué es un aye? Un aye es un ay, una expresión de lamento y de juicio venidero. Expresión de lamento y juicio venidero. Ay de aquel, dice el Señor Jesucristo por allá en Mateo capítulo 23, cuando denuncia, cuando acusa a los fariseos, dice ay de aquellos, ay de aquellos. Entonces el ay o los ayes en plural es una expresión de acusación y de juicio venidero. Así que en el versículo 5 hasta el versículo 20 vamos a encontrar los famosos 5 ayes que el profeta Habacuc recibe por parte de Dios contra el imperio babilónico. Los voy a resumir para que no tengamos que verlos cada uno, porque el tiempo obviamente no nos daría. Del versículo 5 al 8, encontramos el primer ay en el versículo 6, y ese primer ay está haciendo una acusación contra la acumulación de riquezas injusta que los babilonios habían hecho durante toda su historia. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay de aquel que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Entonces el primer ay es un ay contra la ambición, contra la codicia de acumular riquezas y riquezas y riquezas solamente para tenerlas ahí retenidas. El segundo ay lo encontramos del versículo 9 al 11, donde el Señor los acusa de tener ganancias injustas. Miren el versículo 9, dice: ay de aquel, o más bien ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Entonces el imperio babilónico aquí es acusado de que ellos habían acumulado ganancias, habían conseguido ganancias para reconstruir, para decorar sus casas, pero todo esto sobre la base de dinero mal habido, ganancias injustas, quizás hasta ilegales, ellos habían llegado a cometer. Pero en el versículo 12 al 14 vamos a encontrar el tercer ay. Del versículo 12 al 14 encontramos el tercer ay, y el tercer ay tiene que ver con que el imperio ha sido construido sobre sangre. El imperio ha sido construido sobre violencia, sobre crueldad, sobre sangre de personas que no merecían morir. Por ejemplo, el versículo 12 dice: ay de aquel que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Eso era lo que el imperio babilónico había hecho durante toda su historia de existencia. Pero en medio de este tercer ay, una cosa salta a la vista, y es una esperanza de una promesa que se cumplirá en el futuro. El versículo 14, que se incluye en medio del tercer ay, nos dice lo siguiente: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, a diferencia del imperio babilónico, que tenía la gloria de Dios totalmente oscurecida, dice el Señor que en el futuro su gloria
y el conocimiento de su gloria llenaría toda la tierra. Definitivamente esa tiene que ser una alusión a la época evangélica, la época en la cual el evangelio ha llegado, se ha comunicado a las diferentes partes del mundo conocido. Así que hay una promesa de misericordia en medio de los juicios de Dios. Así que antes de seguir con los otros dos ayes, también quiero decir algo aquí, y es que nosotros en medio de este juicio de Dios, que es el coronavirus, aunque el coronavirus no solamente es un juicio de Dios, sino que también es una prueba para la iglesia, y bueno, tiene otros muchos caracteres, pero como juicio debemos recordar que hay esperanza aún en medio del juicio. Hay esperanza aún en medio del juicio. Aquellas personas que están muriendo, aquellas personas que se han contagiado, deben saber que aún en medio de ese sufrimiento, confiar en Jesucristo, tener fe en aquel que murió y resucitó, es lo que les va a otorgar la salvación en Cristo Jesús. Así que aún en medio del juicio puede haber esperanza de que las personas puedan conocer la salvación de Dios, poniendo su confianza en ese Salvador, en ese Cristo, que finalmente es el que llenaría de su conocimiento toda la tierra. Pero en el versículo 15 al 17 encontraremos el cuarto ay. Y este cuarto ay nos va a hablar acerca de la inmoralidad y el libertinaje que el imperio babilónico tenía. Leamos, versículo 15. Dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Recordemos que la idea del alcohol y de la borrachera era una idea de que las personas cuando lo tomaban perdían el control de sí mismos, es decir, llegaban al libertinaje. Entonces, la inmoralidad y el libertinaje es expresado a través de este símbolo de la borrachera. Y eso era el imperio babilónico, un imperio inmoral y un imperio libertino, al cual Dios conocía muy bien y no se tardaría también en traer juicio sobre ellos, porque lo está advirtiendo precisamente por medio de los ayes. Y el quinto y último ay, del versículo 18 al 20. Leamos el versículo 20. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá el palo enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Entonces, la quinta acusación que el Señor hace contra el imperio babilónico es contra su idolatría. El imperio babilónico era un imperio pagano, un imperio que estaba atestado de idolatría, como nosotros hemos conocido en la historia. Mucha de la idolatría de Babilonia ha llegado a Latinoamérica hoy en día. Mucha de la idolatría del imperio babilónico está presente aún en nuestros días. Así que podemos llegar no solamente con la idolatría, sino también con las otras 5 acusaciones que el Señor hizo, a decir lo siguiente: que estas 5 acusaciones, por las cuales Dios también va a traer un juicio contra Babilonia, son acusaciones para el tiempo presente. Estos 5 ayes están palpitando, están latentes todavía para nuestro tiempo. La sociedad en la que vivimos no está muy lejana de ser lo que Babilonia es, o lo que Babilonia fue. La continua inmoralidad y libertinaje, la continua injusticia social, la continua ambición y codicia de los líderes políticos, de líderes religiosos también que se hacen llamar cristianos, la idolatría, que hoy por hoy no necesariamente son estatuas, sino que son las cosas que el corazón desea, a las cuales dedica tiempo, a las cuales ha ofrecido su propio amor. Entonces, hoy la sociedad, tristemente, es Babilonia. Nuestra sociedad sin Cristo, nuestra sociedad sin Dios, es la misma Babilonia. Tarde o temprano, todas las sociedades terminan convirtiéndose en su arquetipo, en Babilonia. Así que Dios también denuncia los ayes
para la sociedad de este tiempo. Y Dios lo está demostrando precisamente por medio de su pandemia que Él ha provocado, llamada el coronavirus, como una pequeña expresión, unas pequeñas gotas que han sido derramadas de la copa de su ira. Así que esta respuesta tan compleja que Dios da al profeta debía hacer que el profeta entrara en razón. Esta abundante revelación que Dios da al profeta tenía que hacerlo entrar en razón y crear en él esa confianza de que Dios va a obrar con justicia, con sabiduría y con santidad. Y que las quejas que él hace, que son, como decimos, normales entre los seres humanos, Dios las soluciona todas a su debido tiempo. Ahora, en tercer lugar, lo que vamos a ver es una oración renovada de alabanza a Dios. Ya hemos visto dos cosas. En primer lugar, vimos una oración de queja y la respuesta de Dios. En segundo lugar, vimos la oración de protesta y la respuesta de Dios en dos partes, un llamado a la fe y una explicación de los ayes. Pero en tercer lugar, vamos a ver una oración de alabanza renovada que el profeta hace a Dios. Así que definitivamente esa nueva revelación que el profeta había recibido hizo que él cambiara por completo su actitud y que se pusiera por encima de esas circunstancias que estaba viviendo y empezara a tener una confianza abismal en el Señor, y él nos lo expresa de una manera preciosa y bellísima en el capítulo 3. Te dejo la tarea, apreciado hermano y hermana, de que tú leas todo el capítulo 3. Nosotros no lo vamos a hacer porque recuerda que es un panorama del libro, pero vamos a mirar unos pasajes para que podamos comprender qué es lo que dice esta alabanza que el Señor proveyó al profeta Habacuc. Capítulo 3, versículo 1, pues evidentemente comienza oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Es una expresión que habla acerca del estilo musical, el estilo musical que debía tocarse para hacer esta oración. Por eso algunos han dicho que el profeta tenía alguna relación con los sacerdotes. No se sabe si él era un sacerdote o no, pero lo importante es la oración que comienza en el versículo 2. En el versículo 2 lo que vamos a encontrar es que hace una petición por misericordia, pero de una manera bella, de una manera poética. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra. Reconoce eso, que ha recibido revelación de parte de Dios. Y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo que vemos aquí es a un profeta que está completamente dispuesto, si es necesario, a atravesar por el valle de la ira de Dios, la justa ira de Dios, que Dios mismo le ha dicho que va a traer. Así que la revelación que Dios le dio al profeta lo convenció de que era justo que Dios trajera a una nación impía para castigar a su propio pueblo. Del versículo 3 hasta el versículo 7 vamos a encontrar otra parte en esa oración, y es una parte en la cual él alaba la manifestación de Dios y de su gloria. Sí, en esta segunda parte, repito, del versículo 3 al versículo 7, el profeta ora alabando la manifestación de Dios y de la gloria de Dios. Por ejemplo, leamos el versículo 3. El profeta declara esta verdad: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán, Selah. Recordemos que la expresión Selah es una expresión utilizada en los salmos, en los cantos de los salmos, para detenerse y meditar en aquello que ha sido dicho, que ha sido cantado, que ha sido oído, que ha sido leído. Así que nosotros vamos a hacer el ejercicio de parar y pensar en eso, que la conclusión a la que llega el profeta después de recibir la palabra del Señor
es que Dios vendrá, Dios hará tal como ha dicho, Dios traerá el juicio, Dios lo prometió y Dios lo cumplirá porque Él es veraz. Pero también dice el versículo 10, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y ahí hasta el versículo 7 sigue hablando de las glorias, de las virtudes, de las majestades de este Dios fiel que obrará justamente en justicia, en santidad y en sabiduría para con el pueblo de Judá. Ahora, del versículo 8 al versículo 11, del versículo 8 al versículo 11, vamos a encontrar la tercera parte de esta alabanza, de esta oración. Ya vimos en primer lugar que hace una petición por misericordia. 2, hace una alabanza a la venida, a la manifestación del Señor y a la gloria. Pero en tercer lugar, vamos a ver del versículo 8 al 11, que el profeta hace una declaración acerca del poder de Dios que tiene sobre la creación, el poder que Dios tiene sobre la creación. El versículo 8, vemos, te airaste, oh Jehová, dice, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus, a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Vemos dos cosas aquí. En primer lugar, es una alabanza de que Dios tiene el control soberano sobre las fuerzas de la naturaleza, de la creación que Él mismo ha hecho. Pero también estas expresiones nos hacen recordar aquel suceso ocurrido con Faraón cuando el pueblo de Israel cruzó aquel mar. En ese momento, el Faraón, quien también había estado endurecido, similar al imperio babilónico, fue destruido por la ira de Dios. Así que el profeta en su canto de alabanza reconoce el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza aún para destruir a los imperios más poderosos que gobiernan nuestro mundo. Dios es el que ha decretado que el coronavirus acontezca y en ese sentido el Señor puede usarlo para desmoronar las más sublimes naciones que al hombre le parecen. Dios, con su poder sobre la naturaleza, sobre los virus, ha producido esto precisamente para mostrar que las naciones han pecado contra Él, que las naciones han pecado contra el Señor. Ahora, del versículo 12 hasta el versículo 16, vamos a encontrar ahora que Dios no solamente tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sino que Dios también tiene poder sobre las naciones, sobre las personas. Leamos el versículo 12, dice, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste a las naciones. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste a las naciones. Dios tiene poder soberano. Dios es como un guerrero que tiene control y poder soberano sobre las naciones impías y paganas. Dios tiene el control de los gobiernos, Dios ha establecido los gobiernos y Dios hará con los gobiernos lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere hacer. Y este versículo nos dice que Dios los va a castigar. Al menos eso fue lo que Habacuc entendió con base en la revelación que Dios le había dado. Pero en el versículo 13 hay una promesa tremenda, vamos a leerla, dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío. El ungido, aquí el ungido es una referencia al Mesías que habría de venir para socorrer a su pueblo. Así que una vez más Habacuc reconoce que en medio del juicio de Dios hay esperanza. Hay esperanza. Aquí ellos tenían la esperanza de que un Mesías iba a venir, así que ellos como nación no serían totalmente destruidos, pues como nosotros conocemos la historia, el Señor trajo a Babilonia quienes se llevaron cautivos, especialmente a los de la tribu de Judá, pero 70 años después esta tribu volvió, reconstruyó, y de esa misma tribu de Judá fue que
el Mesías salió para socorrer no solamente al pueblo, sino para socorrer a todos los que por fe se acercan a Él para recibir el perdón de sus pecados. Y finalmente, la oración del profeta Habacuc, del versículo 17-19, incluye un himno de alabanza, un himno de confianza incondicional a Dios. Y aquí hay un contraste muy interesante. El contraste es lo que dice el versículo 2 y 3 y 4 a lo que dicen estos versículos, versículos 17, 18 y 19. En los primeros versículos vemos a un Habacuc con quejas, a un Habacuc que no confía incondicionalmente en Dios, a un Habacuc que tiene sus ojos puestos en las circunstancias, que está viviendo por vista y no por fe. Pero en el capítulo 3, en el versículo 17, vemos a otro Habacuc, un Habacuc renovado por la palabra de Dios, un Habacuc que ahora confía incondicionalmente en Dios. Leamos. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Es muy interesante que Habacuc describe la condición más dura y más difícil que uno se podría imaginar. Describe unas condiciones hostiles en las que no hay que comer, en las que no hay cómo protegerse, en las que prácticamente estamos al punto, al borde de la muerte. Pero en medio de esas circunstancias, Habacuc dice: con todo yo me alegraré en el Señor, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo ha comprendido. Habacuc lo ha comprendido. Ha comprendido que las circunstancias no deben socavar su fe, que las circunstancias no deben matar su confianza en Dios, que las circunstancias a primera vista no son lo que parecen, sino que Dios, que es soberano, tiene un control soberano de todas las situaciones y que nosotros hemos de confiar en que es así para que podamos colocarnos por encima de las circunstancias y vivir de verdad, disfrutar aún y gozarnos aún en medio de lo más confuso y de lo más hostil. Versículo 19 termina diciendo: Jehová el Señor es mi fortaleza. Así que reconoce sus debilidades, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así que este es el breve panorama del profeta Habacuc. Lo hemos visto en tres partes. Vimos la primera parte, la oración de queja y la respuesta de Dios. La segunda es la oración de protesta y la respuesta de Dios. Pero la tercera vemos una oración de alabanza renovada que exalta el obrar y las grandezas de Dios. Ahora, estimados hermanos y hermanas, quiero terminar con unas aplicaciones finales de estas verdades del libro de Habacuc para nosotros hoy. Así que presta mucha atención porque quiero hablarte directamente al corazón, hermano. En primer lugar, Dios responde a las preguntas que hacemos dándonos a conocer su revelación. Mire, cuando nosotros no entendemos las circunstancias, lo que tenemos que hacer es ir donde Dios y preguntarle: ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? No entiendo, Señor. Insistirle al Señor, y el Señor, por su misericordia y por su gracia, si así es su voluntad para con nosotros, nos va a dar respuestas. Pero esas respuestas son solamente respuestas que vamos a hallar en la Escritura, puesto que su revelación ya fue dada. Así que lo que tenemos que hacer es abrir la Escritura para encontrar las respuestas de Dios aquí. No hay otra manera. Y Dios será fiel en guiarnos a través del texto, para que podamos descansar en sus promesas y en las realidades espirituales del mundo de hoy. Si no hacemos esto, apreciados hermanos y hermanas, vamos a terminar llenándonos de frustración, de amargura. Muchos terminarán pensando en que Dios no existe porque no obra según mi propia manera de pensar. Y por eso es que hoy en día hay tantas personas que cuando han sufrido circunstancias difíciles han negado la fe,
han negado a Jesucristo, han negado al Dios verdadero, y eso será lo que pasará en los últimos tiempos. La apostasía aumentará, pero es tiempo de que nosotros meditemos en su palabra para que no tengamos que amargarnos y frustrarnos y entristecernos más de lo que somos llamados a hacer. En segundo lugar, quiero decir que aunque las circunstancias no sean como nosotros preferimos, aunque las circunstancias sean confusas y dolorosas, el Señor tiene el control. No es que el Señor va a coger el control, no es que el Señor va a tomar el control de las cosas, no, es que el Señor ha decretado y está operando sobrenaturalmente y soberanamente en las cosas. Así que confía que el Señor tiene el control y que lo que está haciendo es lo más justo, lo más sabio y lo más santo para nuestro mundo. En tercer lugar, el centro de este libro, hermano y hermana, el centro de este libro es el Evangelio. El capítulo 3, el capítulo 2, el versículo 4 que leímos, el justo por la fe vivirá, es el mismo corazón de este libro y es el mismo corazón del mensaje del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Es el corazón del mensaje que dio impulso a la Reforma Protestante en el siglo XV y XVI y los siglos subsiguientes. Así que no podemos olvidar esto. Por la fe vivimos. Y esa fe debe estar colocada particularmente, como nos dice Romanos capítulo 3, en el Señor Jesucristo. No solamente es creer en Dios, sino es creerle a Dios, creer que la persona de Jesucristo es el Dios verdadero, que vivió una vida perfecta, cumpliendo lo que nosotros no pudimos cumplir, que murió una muerte cruenta, sufriendo lo que nosotros debimos haber pagado, y que resucitó con gloria para llamarnos a ser parte de su reino. Y que hoy por medio de la fe podemos recibir y se nos aplican esos beneficios de la salvación por medio de la obra del Santo Espíritu. Así que aquí está el Evangelio. El juicio de Dios viene sobre el mundo, la ira de Dios viene sobre el mundo, pero nosotros tenemos la esperanza de aquel Mesías, de aquel Jesucristo que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Así que si tú estás escuchando, hermano, hermana, amigo, confía y sigue confiando en Jesucristo. Y si no lo has hecho, hazlo. Arrepiéntete de tus pecados, odia tu pecado y confía en el Señor Jesucristo para que puedas también vivir en verdad, vivir. En cuarto lugar, ¿cómo está tu corazón hoy, hermano y hermana? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás abrumado por las circunstancias que te rodean? ¿Te tiene abrumada esta circunstancia del coronavirus? Pues necesitas recibir instrucción divina para que puedas entender el plan de Dios y tu corazón deje de estar como el corazón de Habacuc en el capítulo 1 y que pueda estar como el corazón de Habacuc en el capítulo 3. Así que te animo para que tú puedas tener un corazón de Habacuc como en el capítulo 3 y no como en el capítulo 1. Pero todos tendremos que pasar por el proceso de Habacuc. Comenzaremos en el capítulo 1 con quejas, con preguntas, con inquietudes, pero confiamos que vamos a terminar como en el capítulo 3, confiados en ese Dios que nos salva, en ese Dios justo, en ese Dios soberano. Así que te animo mucho para que puedas, en un nivel personal, estudiar este libro de Habacuc. Me parece a mí que es muy apropiado para la situación y a mí me ha ayudado mucho en lo personal y espero que a ti también lo haga. Les deseo un saludo a todos, que el Señor les siga ayudando, que les siga guardando y pronto nos vemos, Dios mediante, en otro tiempo de estudio bíblico. Que estén muy bien y que el Señor les ayude en todas las cosas.